Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Utiliza técnicas en la cocina mexicana. El día de hoy veremos el contenido teórico de la unidad número 1 acerca de la alimentación en la época prehispánica. ¿Pudiste tú ya revisar la sesión pasada material acerca de los antecedentes del poblamiento de América? Como sabes, existen tres teorías acerca de cómo el hombre llegó a este continente que por mucho tiempo se mantuvo aislado del resto del mundo. Está la teoría que establece que el hombre llegó de Asia a América por el estrecho de Bering. También se complementa esto con la siguiente teoría del científico Paul Rivet, que establece que también gente de Asia llegó por el Océano Pacífico, viajando desde la Polinesia hasta llegar a Centro y Sudamérica. Finalmente, otra de las teorías nos dice que también provenientes de Asia, pero haciendo escalas en Australia y en la Antártida, el hombre llegó al sur del continente, en lo que hoy es Chile y Argentina. ¿De acuerdo? Lo importante aquí no es comprender cuál teoría es la acertada, sino más bien comprender las condiciones en las que vivían esos seres humanos. Venían siendo básicamente cazadores recolectores, es decir, tomaban del entorno los recursos necesarios, los agotaban y posteriormente se desplazaban a un lugar para obtener nuevos recursos. Así vinieron siendo estas culturas hasta el momento en que descubrieron, hay que aclarar, también a la par de otras partes del mundo, el fenómeno de la agricultura. La capacidad que tuvieron de observar el medio, de comprenderlo, les permitió establecerse y tener control sobre la producción agrícola. Revisaste también ya que la historia precolombina en Mesoamérica se divide en tres grandes periodos, lo que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada una de estas con características decisivas de cómo eran las sociedades en esa época. ¿De acuerdo? Las características que hay que destacar en el periodo preclásico es que al ya establecerse en algunos puntos geográficos gracias al dominio de la agricultura, comenzó a haber una especialización de la sociedad. Eh, Líderes empezaron a juntar grupos de población para, digamos, dar inicio a lo que sería la civilización. Igualmente empieza el fenómeno de la comunicación a través de escritura quizá muy rudimentaria, pero ya dejando descrito qué es lo que ocurría en el mundo de aquel entonces. Para el clásico, este nivel de especialización de la sociedad permitió tener ya ciudades bastante grandes, como lo fueron Teotihuacán, en el cual se habla que hubo alrededor de 100.000 habitantes, que para la época eran bastantes. Finalmente, para el periodo posclásico, lo que es importante notar es la difusión comercial que hay con otras partes, no solo de Mesoamérica, sino también de Sudamérica e incluso de Norteamérica, en lo que es actualmente el sur de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Hay aquí una frase en la pantalla que dice: las condiciones geográficas influyen en la forma en que vivimos y cómo nos alimentamos. Ah, es importante mencionar que la gente come lo que tiene a la mano. Nuestro territorio, actualmente lo que es México, está compuesto por un relieve eh, bastante notorio. Tenemos dos grandes cadenas montañosas, lo que es la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Como puedes ver en la parte superior derecha de tu pantalla, prácticamente casi todo el territorio mexicano, salvo la península de Yucatán, cuenta con importantes cuerpos montañosos. La frase que está en la pantalla quiere decir que la gente se adapta a lo que el medio y la naturaleza le ofrecen. Si bien el ser humano es un animal que se caracteriza por adecuar el medio a sus necesidades, bueno, también nosotros nos adecuamos a lo que nos ofrece el entorno. De ahí que
la alimentación esté basada en lo que nos ofrecía la tierra. Aquí podemos encontrar los diferentes productos vegetales que caracterizan la alimentación prehispánica. Notamos, primero que nada, esta parte que dice trilogía de la alimentación prehispánica. Si eres un poco observador y haces algo de memoria, notarás que estos tres elementos, maíz, chile y frijol, son el sustento de nuestra alimentación incluso a día de hoy, con la tradición ya milenaria que te mencionaba, prácticamente desde el inicio de la civilización, más o menos hace unos 8000 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? El maíz es el principal alimento que da sustento a nuestra gastronomía. Igualmente el chile, si tú le preguntas a cualquier extranjero cómo es la alimentación y la dieta del mexicano, inmediatamente nos va a asociar con el consumo del picante. El frijol es un producto bastante importante. Este tipo de plantas tiene la característica de fijar un nutriente fundamental para las plantas en la tierra. Está muy presente en el aire, sin embargo, que se fije a la tierra es bastante complejo. El frijol fija el nitrógeno que está presente en el aire y esto hace que las plantas puedan crecer de buena manera y que la tierra no se desertifique. Este fenómeno de la desertificación es algo habitual en otras partes del mundo, donde al practicar un solo cultivo lo que hacen es desgastar la tierra. Aquí los pobladores de Mesoamérica idearon una técnica importante de cultivo que es lo que denominamos milpa. La milpa es ese estilo de sembrar no solo un producto, sino más bien una mezcla de varios, dentro de los cuales el frijol cumple ese importante papel que ya te describo. ¿De acuerdo? Hablando de las frutas, es importante mencionar que el consumo de alimentos dulces en la época prehispánica estaba limitado a este tipo de alimentos, es decir, las frutas. Aquí prácticamente no existía la idea del postre o de la golosina, más que en lo que son las frutas. Tenemos aquí algunos ejemplos, son muy pocos realmente comparados con los que realmente son de origen prehispánico y a día de hoy seguimos consumiendo. Pero bueno, los anoto por su relevancia, lo que son zapote, mamey, guayaba, piña, tuna y tejocote. Dentro de estas es importante hablar acerca de la tuna. Es un producto que tiene diferentes variedades y de ahí diferentes usos. La tuna todo mundo sabemos que es el fruto del nopal. Bueno, hay básicamente 4 tipos de tuna. Lo que es la tuna blanca o verde, la tuna roja o tapona, la tuna amarilla y una tuna muy peculiar que si lo analizas se parece por fuera pero por dentro es completamente diferente. Me refiero al choconostle. Mientras que las 3 tunas previas tienen gran cantidad de semillas dispersas por toda la pulpa y una cáscara que se desprende bastante fácil, la tuna choconostle tiene un corazón de semillas, una capa externa de pulpa considerablemente gruesa y libre de semillas, y finalmente una piel bastante delgada y pegada a la pulpa. Esto lo vuelve diferente, aunado al sabor extremadamente ácido. Continuamos con los vegetales, lo que denominamos hortalizas. El primer concepto, quelites, es una palabra que es común en el vocabulario mexicano incluso actual. Sin embargo, ya no tiene la concepción que tenía en el México prehispánico. Hoy en día, si tú le preguntas a las personas qué es un quelite, seguramente lo asociará con el concepto de quintonil. El quintonil es una variante de los quelites, ¿de acuerdo? ¿Cómo veían o para los antiguos mexicanos que era un quelite? Era más que nada una familia de plantas de crecimiento silvestre que se podían consumir como alimento. Hay una gran variedad de este tipo de plantas o quelites, dentro de los que destacan el ya mencionado quintonil, las verdolagas, el epazote, la hoja santa, el papaloquelite, ¿de acuerdo? Es decir, todas las plantas que nadie se preocupaba por sembrar, que sin embargo crecían de forma natural y eran aprovechadas como alimento. Tenemos después el jitomate y el tomate.
Aquí hay una confusión en los vocablos, mientras que tú y yo, por ser mexicanos nativos, sabemos que el jitomate es el fruto color rojo y el tomate es el fruto color verde. Para el resto del mundo, el tomate, la palabra tomate designa al fruto rojo, es decir, a lo que nosotros conocemos como jitomate. Pero bueno, esta es solo una confusión de palabras para los extranjeros. El jitomate, el rojo, ha cobrado relevancia mundial, tanto así que se vuelve base de una cocina internacional bastante notoria como lo es la cocina italiana, ¿de acuerdo? A la llegada de los conquistadores españoles, ellos toman plantas de jitomate que son llevadas a Europa y ahí son muy bien adoptadas, como ya te lo dije, por la cocina europea, sobre todo la italiana. El tomate, el verde, para diferenciarlo, sobre todo en el norte de nuestro actual territorio, es denominado tomatillo. Bien, el aguacate, que por algunos es considerado fruta, por algunos otros verdura. Bueno, este producto también tiene un consumo milenario. A día de hoy tú podrás notar que se ha vuelto un producto extremadamente caro. Esto se debe a la buena aceptación que ha tenido en mercados internacionales como los Estados Unidos o el mercado japonés. ¿De acuerdo? El chayote y la calabaza, si lo analizas, se parecen. Tienen pepitas en su interior, solo la calabaza tiene más, el chayote solo una. ¿De acuerdo? Ambas pertenecen a la familia Cucurbita. Son una gran familia de plantas comestibles que también son originarias de América, sobre todo de México. Pasemos a la parte de granos y semillas. Tenemos aquí solo 5 ejemplos, pero al igual que los casos anteriores, son únicamente anotados por su relevancia. Sin embargo, existen gran cantidad de ellos. Destacan el amaranto y la chía, al ser considerados actualmente como superalimentos, esto debido al potencial nutricional que tienen este tipo de productos. La pepita, que como ya te decía es la semilla de las calabazas, es utilizado ampliamente para la elaboración de salsas tersas conocidas como moles. Por otra parte, el cacao, que tiene un origen controversial, pues si bien los mexicanos nos jactamos de ser la cuna del cacao, el origen como tal de la planta no es México, sino Centro y Sudamérica. Sin embargo, el cacao en esos lugares del mundo no era aprovechado como sí lo fue en el territorio mesoamericano. Para las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas, toltecas, el cacao fue un producto de mucha relevancia. Era utilizado para ceremonias rituales y también era dado en ocasiones a la clase guerrera debido a sus cualidades vigorizantes o energizantes. El piñón es una nuez originaria de América. En el viejo mundo hay gran variedad de nueces como pueden ser la nuez de Castilla, la nuez de la India, los pistaches, las avellanas, es decir, estos frutos secos. Sin embargo, en América la variedad de estos es prácticamente nula. De ellos digamos que solo tenemos al piñón, que es esta pequeña nuececilla que se obtiene de las piñas de los pinos. Continuemos con condimentos y especias. Sabemos que los condimentos son aquellos elementos que se utilizan para redondear o enmascarar el sabor real de los alimentos. La cocina mesoamericana no se caracterizaba por eso. Es por ello que el uso de condimentos era realmente escaso. Pero sí hay que destacar algunos. Dentro de los que cabe mencionar, podríamos decir que es la reina de las especias mesoamericanas, la vainilla. Actualmente la vainilla que tú y yo conocemos es solo la esencia de este producto. La vainilla original se presenta en forma de una vaina, que es extraída de una planta orquídea trepadora. Es originaria del actual municipio de Papantla y bueno, su producción, al ser un producto tan valioso para el mundo dulce, para la repostería, se ha extendido sobre todo al África. Es una planta tropical que necesita de un clima caliente y húmedo. A pesar de que México actualmente no es un importante productor en cuanto a cantidad, sí lo es en cuanto a calidad. La vainilla de Papantla, México, es la más apreciada a nivel mundial y por ende la más costosa.
Siguiendo con productos como la hoja de aguacate. Seguramente en casa la han utilizado alguna vez. Esta le da un perfume especial y una frescura a las salsas. Se utiliza sobre todo en eso, en los moles o adobos. La pimienta. La palabra pimienta como tal se asocia generalmente a la pimienta negra, que es una planta originaria del sudeste asiático. Sin embargo, en América, en lo que es la región del Caribe y México, existía ya una variedad que es similar, con un perfume un poco más suave, que es la denominada pimienta dioca, conocida como pimienta gorda también. Y por último, el achiote, que es una especie oriunda y muy común en la cocina de la península de Yucatán. También se utilizaba como colorante, no solo como un condimento, de ahí su importancia. Y por último, en cuanto a productos de origen vegetal, tenemos nopal, maguey y flores. Aquí destacar los primeros dos. Ambos son familia de las cactáceas, es decir, plantas con espinas. Hay que mencionar que cuando llegan los conquistadores españoles, e igualmente pasa en la actualidad cuando algún extranjero ve a un mexicano comer este tipo de productos, se asombran al ver que comemos plantas que ellos llaman feas, ¿de acuerdo? Por la cantidad de espinas que tienen. Sin embargo, sabemos que son muy versátiles y muy ricas nutricionalmente hablando. Por último, hablar de las flores. El consumo de flores se denomina florifagia. En la actualidad es algo poco común, desgraciadamente. La razón es sencilla. Las flores se venden poco y por ello los productores no se dedican a su cultivo. Prácticamente las flores que consumimos hoy en día pues son de crecimiento silvestre y de uso muy poco habitual. Hay que mencionar la flor de calabaza, la flor de garambullo o la flor de maguey conocida como gualumbo. Continuamos con los alimentos de origen animal. La dieta mesoamericana podríamos decir que en esencia era de consumo vegetal y los alimentos de origen animal eran un complemento. A diferencia del viejo mundo, la carne no jugaba un papel fundamental en la alimentación. La fuente de proteínas venía principalmente de los insectos. La entomofagia es eso, el consumo de insectos. La palabra entomo significa insecto y fagia significa comer. Hay innumerable cantidad de insectos comestibles en la cocina mesoamericana. Sin embargo, solo te anoto algunos que son relevantes. Los chapulines, creo entender que todo mundo los conocemos. Se recogen del campo, se tuestan y se comen como botana o en algunas otras preparaciones. El gusano de maguey y los chinicuiles, ambos se obtienen de la planta del maguey. Al centro superior de tu pantalla tú puedes ver lo que son los chinicuiles. Son gusanos de tamaño pequeño y color rojo. El gusano de maguey, en cambio, es un gusano de mayor tamaño, color blanco, y este se aloja en las pencas del maguey. El aguautle es quizá uno de los menos conocidos, pero de valor incalculable. El aguautle es la hueva del mosco común. En los cuerpos acuáticos de lagos del centro del país, en los pastizales que crecen, se alojan los moscos y ponen ahí sus huevecillos. Los antiguos mexicanos recogían esto antes de que eclosionaran, los dejaban secar al sol y los consumían. Por último, las hormigas chicatanas. Esta especie de insecto suele salir por temporada después de la época de lluvias. Salen de la tierra y seguramente alguna vez tú las habrás visto. De la tierra por las mañanas hay pequeños montículos donde ha salido este insecto. Se han vuelto un producto algo caro, pues se vende por pieza y ronda los 10 a 15 pesos por pieza. Continuamos con lo que es la caza, los animales de caza. El antiguo mesoamericano podríamos decir que no se dedicaba a la crianza de animales, es decir, la ganadería no fue una actividad importante para esas personas. Los animales, digamos, de mayor tamaño que se consumían, pues se obtenían de esa forma, cazando. Destaca el consumo de venado, jabalí, por su tamaño, o el guajolote, hablando de aves. Pero también consumían ranas, faisanes, que son un tipo de ave,
liebres, patos, ardillas y serpientes. Repito, el consumo de estas no era cotidiano, si bien era pues sí un producto de consumo, no era habitual que lo hicieran todos los días. En cuanto a la pesca, hay que señalar y notar que nuestro país está bañado por dos grandes cuerpos acuáticos, el Océano Pacífico por la parte izquierda y por el derecho el Golfo de México, que pertenece pues al Océano Atlántico. Al tener esta cualidad, pues obviamente las personas se adaptaron al medio y el producto de pesca sí era un consumo más habitual. Se habla en algunos documentos que para el emperador Moctezuma era de gusto consumir pescado fresco traído desde el Golfo. Tú te preguntarás cómo era esto, si de aquí a Veracruz actualmente pues en vehículo nos podremos hacer 4 o 5 horas quizá. Bueno, en ese entonces los antiguos mexicanos idearon durante el posclásico un sistema de repartición de mercancías. Esto obviamente lo hacían a pie al no haber animales como los caballos. Hacían una especie de carrera de relevos desde el Golfo hasta el centro de la actual Ciudad de México para traer el pescado bastante fresco. Destacan las especies robalo y guachinango debido a su tamaño y peculiaridad, aunque también pues era habitual el consumo de mojarras, charales, bagres, anguilas o algunos crustáceos como las acamayas, camarones o acosiles. Tenemos aquí la división de otros alimentos de origen animal. Coloco el perro y hay que mencionar que este animal no era un animal de consumo nada habitual, más bien era un consumo ceremonial o ritual. Se han encontrado algunos vestigios de entierros con restos de perros que se presume fueron cocinados, pero repito, eran una práctica poco común. Y por último, la miel, que si bien todos sabemos que se extrae de las flores, bueno, al ser producido por un insecto que es la abeja, se considera un alimento de origen animal. La miel podría parecer un alimento muy común e igual en todos lados y momentos. Sin embargo, nuestro país, sobre todo en la península de Yucatán, tiene una gran variedad de mieles que se caracterizan por color diferente, una dulzura también diferente entre cada una de ellas. Esto debido al tipo de flores del cual las abejas recolectan. Continuamos con los platillos emblemáticos del México prehispánico. Hay que comenzar con el quizá más representativo, lo que es el mole. La palabra mole viene del náhuatl muli, que significa literalmente salsa alimento. Es decir, tú y yo conocemos que una salsa generalmente es picante y se la colocamos como condimento a un taco quizá. Pero la familia de los moles no cumplen la función de condimento, sino más bien de ser el producto principal de una comida. Esta se caracteriza por ser muy tersa y no tan picante como una salsa de condimento. Cuando llegan los conquistadores europeos, enriquecen esta preparación al ponerle especias de origen asiático y algunos otros productos que ya había aquí, como lo son el cacao, otro traído también por ellos que era el azúcar para endulzar un poco, y da origen al actual mole o la variedad de moles que conocemos hoy en día. El siguiente producto, que es el pozole, bueno, actualmente es muy común, también lo era en el pasado. Lo coloco aquí para que tú sepas que hay ciertas versiones que hablan de que el pozole en la antigüedad en ocasiones era elaborado con carne humana. Esto no es que fuese una práctica habitual, sin embargo se presume sí ocurría. Prácticamente este platillo ha permanecido invariable en el tiempo. En esencia es la misma preparación: maíz cacahuacintle cocinado, acompañado de algunas otras productos y variedades dependiendo la región. Sabemos que en Guerrero está el pozole blanco, que en Jalisco está el pozole rojo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, este platillo prácticamente ha permanecido invariable en el tiempo. El siguiente es el zacahuil, que tú puedes observar en esta parte de tu pantalla. Es un tamal, una variedad de tamal de gran tamaño.
oriundo de la Huasteca mexicana. La Huasteca es una región que comparte en el estado de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Este tamal de gran tamaño se envuelve en hojas de una planta típica de la Huasteca. Suele parecerse a hojas de plátano, pero no lo son, ¿de acuerdo? Son hojas de una planta originaria de la Huasteca. En la antigüedad pues solo se hacía con masa martajada y al igual que el pozole se presume en ocasiones se acompañaba en su interior con carne humana, lo cual pues tampoco era algo habitual. Actualmente ya se cocina con lo que es proteína traída por los europeos, que puede ser carne de puerco o de pollo. Sin embargo, la elaboración, al igual que en los platillos anteriores, permanece igual que como lo hacían hace miles de años prácticamente. Lo siguiente es la tortilla ceremonial o tomí. Es esto que tú puedes ver en esta parte de la pantalla. A los antiguos mesoamericanos, tú sabes, eran politeístas y en una parte de sus creencias, pues agradecían a sus dioses por las cosechas dadas en cada temporada. La tortilla ceremonial otomí se elabora como una tortilla común y corriente, solo que a mitad de la cocción se retira para pintar con un sello de madera. Este sello de madera usualmente tiene motivos agrícolas y cada familia suele tener el propio, se hereda de padres a hijos. Por último, hablemos del caldo de piedra. El caldo de piedra es esto que tú puedes ver aquí en la parte inferior central de tu pantalla. Este platillo es originario del estado actual de Oaxaca. Se caracteriza porque en una jícara se coloca agua, productos de mar, es decir, pescados o mariscos, y algunos vegetales como puede ser el jitomate o algún chile picado. Se llama caldo de piedra porque la cocción ocurre cuando colocan una piedra que estuvo calentada directamente a las brasas para que ocurra la cocción y el calentamiento. Este platillo suelen hacerlo los hombres en honor a las mujeres, ¿de acuerdo? Como un símbolo de respeto y admiración. Hablemos ahora de los elementos para cocinar, es decir, de los instrumentos. El molcajete es algo bastante habitual que prácticamente en todas las casas mexicanas hay, incluso aunque no se use, ha tomado ya el motivo quizá hasta decorativo, ¿de acuerdo? El molcajete tiene un instrumento que es lo que llamamos manita del molcajete, pero tiene un nombre particular y es el nombre de tejolote, ¿de acuerdo? En este instrumento se hacían salsas condimento, es decir, salsas que tú puedes poner encima de un taco o de algún platillo. En cambio, el metate, que también tiene una mano para moler, que lleva por nombre metlapil, esta es una palabra de origen náhuatl que literalmente significa hijo del metate. En fin, metate y metlapil juntos son el instrumento que ocupaban y ocupan todavía algunas personas para moler más fino, es decir, resultados más tersos. El mole se hace en un metate y no en un molcajete, ¿de acuerdo? Este instrumento es milenario, lleva utilizándose muchísimos años. Hay metates que se han encontrado en cuevas de diferentes sitios del país y se han datado pues ya bastantes años atrás. Hablando de el siguiente concepto, quizá no te suene, es una palabra de origen náhuatl también, que es el tlecuil. Tlecuil es la cocina de leña, es decir, el fogón. Tradicionalmente se colocaban 3 piedras para acomodar encima ya sea un comal o una olla y ser calentado a la leña directamente. En cuanto a lo que es barro y madera, hay que mencionar que en Mesoamérica la denominada edad de los metales, es decir, la metalurgia, ocurrió de forma muy rudimentaria y escasa. No ocurrió como lo fue en Europa y Asia, es decir, aquí no se llegó por completo al dominio de metales complejos en aleación como pueden ser el bronce o el acero. En cambio, la única cultura mesoamericana que llegó a tener tradición metalúrgica y eso con un metal bastante dócil como lo es el cobre, pues fueron los purépechas. Ello trajo como resultado
que el barro y la madera fueran materiales indispensables para la elaboración de instrumentos para cocinar. Tú puedes ver hoy en día que la elaboración de ollas y vasijas con barro es bastante habitual todavía en algunos poblados. Continuemos con las técnicas de cocción. Es importante aquí resaltar esta técnica, lo que es el pibil. Pibil es una técnica ideada en la península de Yucatán. De hecho, la palabra es de origen maya y significa literalmente en horno. Tú puedes ver en esta parte superior de tu pantalla un horno de tierra. Si lo analizas, es prácticamente la misma técnica utilizada para la barbacoa. Se cava un hoyo en la tierra, se colocan piedras y brasa. Se deja que todo esto tome muchísimo calor, se coloca el alimento en una bandeja. En el caso de la península de Yucatán se envuelve con hojas de plátano y en el centro del país pues con pencas de maguey. Se tapa con tierra y se deja prácticamente toda la noche a una cocción lenta. La siguiente técnica, que es el tatemado, la puedes observar en esta parte de tu pantalla. Se trata de colocar directamente a las brasas un alimento para que se cocine. Incluso algunos se dejan carbonizar. Ejemplo es el mole negro de Oaxaca. Este mole negro tiene tal tonalidad debido a que sus insumos o sus ingredientes se tateman hasta el punto a veces de la carbonización. El siguiente es el asado. Básicamente es muy similar al tatemado, solo que este no se hace sobre fuego o brasa directa, sino puede ser a través de un comal, ¿de acuerdo? Para que el calor sea más dócil. Y por último, hablar del hervido y al vapor, que bueno, estas técnicas espero ya las conozcas, que tienen su base en cuerpo acuoso. Podrás notar que aquí no hay ninguna técnica que utilice elementos grasos. Eso es algo de resaltar debido a que en Mesoamérica no existió la producción importante de aceites como sí lo hubo en Europa. Tenemos grasas de origen animal como puede ser la manteca del cerdo. Al no haber aquí ese animal, pues no había ese tipo de producción. Y la producción de aceites naturales de origen vegetal tampoco era muy habitual en esta zona del mundo. Es por ello que las técnicas de cocción a base de cuerpo graso prácticamente fueron inexistentes hasta la llegada de los españoles. Hablemos ahora de el mercado o los mercados. Tienes tú aquí en la pantalla una frase que me permitiré leer. Esta frase la escribió en una de sus cartas de relación Hernán Cortés hacia el rey de España. Él, al llegar a la antigua Tenochtitlán y ver cómo se llevaba a cabo el comercio, escribe lo siguiente. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cerrada de portales alrededor, donde hay cotidianamente 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Bueno, Hernán Cortés, al llegar y ver toda esta gente comerciando a través del trueque, queda maravillado. Él lo compara con una ciudad española pues de bastante magnitud para la época, que era Salamanca, y menciona que aquí el mercado era del doble de ese tamaño. Es de destacar esto, y los mercados prácticamente han permanecido sin muchos cambios hasta hoy en día. Tú puedes acudir a la famosa plaza los días domingo o entre semana y vas a encontrar infinidad de mercancías. El trueque prácticamente ha desaparecido, sin embargo en algunas partes del país sigue siendo una práctica común. Destaco aquí 3 mercados de origen prehispánico por su magnitud. Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlán tenían plaza prácticamente diario en los cuales se comerciaban productos. Había mercados de menor importancia debido a que no se colocaban todos los días, sin embargo sí lo hacían 1 o 2 veces por semana. Los mercados prehispánicos eran prácticamente al aire libre, lo que hoy en día diríamos tianguis. Los mercados cerrados o bajo techo comienzan a popularizarse después de la llegada de los españoles. Por último, aquí te dejo unas ligas para que investigues un poco más por tu cuenta y te empapes más sobre esta información. Espero te sea útil. Nos vemos hasta la próxima.